Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better, impulsando tu desarrollo. Esta actividad lleva por nombre Nuevo Instructivo del SEA, cambios claves, nuevos requisitos y lo que debes saber para no fallar en tu consulta de pertinencia. Así que hoy día vamos a exponer en particular el contenido de esta guía que emana desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para que nosotros los que elaboramos las pertinencias, ya seamos como personas, no sé, independientes o quizás como consultores, podamos presentar un buen análisis al respecto de los proyectos que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o se tiene la duda de si es que se tiene que ingresar. Por lo tanto, aquí vamos a mostrarle cuáles son estas nuevas recomendaciones que nos entrega la autoría. Hoy día estamos 7 de mayo, siendo las 10 y 6 de la mañana, partimos con nuestro seminario. Es un día bastante agradable para los invernistas, digámoslo. Quizás no tanto para los veranistas. Eh, Vamos a iniciar nuestro conversatorio un poco presentando nuestra consultora. No, no sé si algunos de ustedes nos conocen. Bueno, primero, soy Jorge Araya, gerente de proyectos de Consultora Better. Nuestra consultora ya lleva 20 años de alguna forma liderando en los servicios que nuestros profesionales son expertos en disponer y en entregar a nuestros clientes en distintas industrias, desde cosas muy sencillas como podría ser el mundo agrícola, a cosas un poco más complejas como procesos mineros, y pasando por las distintas situaciones que ustedes puedan tener dentro de sus operaciones o actividades. Hemos podido de alguna forma hacer un aporte, ya un aporte a nuestros clientes entregando nuestros conocimientos, nuestro también tiempo para que puedan abordar los problemas o situaciones que estos presentan en distintas temáticas. ¿Ya? Dentro de las cosas que me atrevo como a resaltar está el tema de evaluación y cumplimiento legal en temas ambientales, la obtención de permisos, ya sean estos sanitarios, ambientales u otros sectoriales que también nos ha tocado gestionar en conjunto con algunos de ustedes, nuestros clientes. Así que tenemos distintas cosas que seguramente a algunos de ustedes les resuena. También como buscando ese guiño, digámoslo, ese paso evolutivo hacia tecnologías, eh, disponemos de ciertas soluciones que tienen que ver con ese aspecto, algunas aplicaciones web que nos permiten también calcular la huella de carbono, hacer gestión de cumplimiento de requisitos legales, y ahí lo pueden quizás ahondar un poco más si visitan nuestra página web, en donde encontrarán ese tipo de soluciones explicadas un poquito más en extenso. Y en particular, que es un proyecto muy específico, es el control de emisiones, que también es algo que nos ha destacado en estos 20 años eh, como empresa de consultoría y gestión ambiental. Hoy día nos va a acompañar una de nuestras personas más como queridas de la empresa y también con amplia experiencia en procesos de obtención de permisos. Ayer ya nos encontrábamos con Valentina en otra actividad, quizá algunos de ustedes coincidieron, que también fue un acto público abierto y donde hablábamos del cálculo de la huella de carbono. Ahí Valentina, que es la persona que les voy a presentar, también destaca en su experiencia y en adquirir también estos conocimientos y traspasarlos después a nuestros clientes. Hoy día la vamos a ver en una faceta distinta, ya que tiene que ver esto un poco con la obtención de un pronunciamiento, ¿ya? Y que también nos ha permitido junto con el equipo,
el cual conforma Valentina a avanzar con algunos clientes en este tipo de soluciones o proyectos. ¿Ya? También quiero introducir en esta situación de webinar a uno de nuestros consultores comerciales para que pueda presentar desde su nuevo rol algunas actividades que estamos haciendo en el contexto de el tema que nos convoca hoy día. Ya, hoy día estamos hablando de pertinencias, pero dentro de las pertinencias, internamente nosotros las tenemos agrupadas en tipo de solicitudes o pronunciamientos o permisos hacia la autoridad. Así que también Eliseo nos va a hablar un poquito de eso. ¿Ya? Y quería yo que ya prendan sus cámaras, Valentina y Eliseo, para que podamos ahí interactuar y darle un poco más fluidez a nuestro webinar. ¿Ya? ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Jorge. Qué bueno. Eliseo, ¿cómo estás tú por ahí? Todo bien, Jorge, gracias. Eh, un saludo a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, perfecto. Ya, entonces dentro de la dinámica que vamos a seguir en el webinar, ya para un poco ir de lleno a la situación, la plataforma que estamos usando tiene espacios para hacer preguntas. Por favor, escríbanlas, nosotros las vamos a rescatar, ¿ya? Y vamos a ir compilando aquellas que coincidan y vamos a hacer una o dos o tres preguntas al final de la sesión, ¿ya? De todas maneras, si se genera un cúmulo de preguntas interesantes, las podemos ir ya compartiendo con Valentina, que va a ser la experta relatora hoy día, para que ella pueda procesar eventualmente una respuesta, ¿ya? Pero si eso no se da, lo hacemos al final, ¿ya? Entonces vamos a dejar el espacio a Valentina, que en un tiempo más o menos aproximado de 30 minutos va a exponer la situación de la guía, ¿ya? Y luego de los 30 minutos vamos a dejar un espacio de preguntas con respuestas y eventualmente podemos abrir los micrófonos, conversar y escuchar un poco más de sus opiniones al respecto y también experiencias, porque también es súper grato escuchar de algunas situaciones que pueden ser vividas por algunos de ustedes que permiten que otros conozcan de esa experiencia para eventualmente evitar situaciones conflictivas o retraso o errores o lo que sea necesario y de esa forma generamos una masa crítica de conocimientos que permite hacer una presentación adecuada en términos de pertinencia ante la autoridad competente. Entonces, Valentina, ya te doy el espacio para que tú puedas partir y démosle. Yo me quedo aquí tras bambalinas. Bien, gracias, Jorge. Sí, voy a presentar. Bueno, eh, buenos días a todos. Agradezco mucho la instancia que se da ahora en este webinar para conversar un poco de esta nueva normativa respecto a las consultas de pertinencia en el SEA. En el último tiempo hemos visto muchas actualizaciones respecto a reglamentos, a normas y también dentro del SEA nuevas guías respecto a la evaluación ambiental. Entonces, nuestra idea hoy es compartir con ustedes lo que hemos podido revisar y aplicar del nuevo instructivo de consulta de pertinencia que comenzó a aplicarse ya en la evaluación desde principio de este año, considerando que se publicó ya en diciembre del año pasado. Entonces, más que nada, comentarles que todas estas actualizaciones que se han dado en general en la normativa vienen a un poco a actualizar todas las normas que teníamos previamente de medio ambiente, ya que ahora tenemos, por ejemplo, la ley REP, que considera aspectos que no estaban considerados en otras normativas, como el decreto 148, por ejemplo, de residuos peligrosos. Y por lo tanto, todas estas normativas deben ir siendo renovadas para cumplir con los nuevos estándares medioambientales que tenemos no solamente en Chile, sino globalmente.
Entonces, les voy a comentar respecto a este nuevo instructivo. En el caso del SEA, entonces, también se ha ido haciendo una evaluación, se ha actualizado la evaluación ambiental para ser mucho más prolija en el análisis de los impactos ambientales de cualquier proyecto. Entonces, lo que está haciendo el SEA es aplicar una evaluación ambiental detallada, por ejemplo, a las DIAs, que era algo que antes no se daba. Y ahora presentar una DIA es presentar una línea de base completa, por ejemplo, cosa que antes tampoco era aplicable. Y cada una de estas guías del SEA también genera un aumento en el análisis que uno debe presentar. Entonces, por ese lado se robustiza el expediente de evaluación y con eso también la autoridad puede estar seguro de que el proyecto no está afectando ningún componente ambiental. Entonces, en ese sentido, se publica el nuevo instructivo de pertinencia con fecha del 3 de diciembre del 2024 y esto bajo este ordenamiento que tiene este número que es bastante grande, 202499 1021 136 y este, como les digo, fue publicado en diciembre. Entonces, este ordenamiento em, comenzó a aplicar desde su publicación y por lo tanto las nuevas consultas de pertinencia que deban ser ingresadas al sistema de pertinencias online, ¿cierto? Em, ya comienza a aplicar. Y bueno, en ese sentido, este instructivo tiene algunos cambios, no demasiados a lo que se presentaba anteriormente, solamente agrega, digamos, algunos detalles respecto a la información que necesita la autoridad. También, adelantando un poco, indica que se deben presentar informes a las instituciones que tienen facultades para revisar los expedientes de evaluación ambiental en el SEA y por lo tanto se va afinando también el análisis, porque antes el análisis lo realizaba el SEA con sus facultades y con la información pública disponible, que son las páginas que ellos mismos disponen. Entonces ahora ellos también tienen la posibilidad de presentar esta consulta de pertinencia que uno como titular ingresa. También pueden pedirle a alguna institución, sea la Seremía de Salud, sea el SAC, por ejemplo, que den un pronunciamiento también y que den una opinión respecto a la consulta de pertinencia. Igual vamos a ver el detalle de estos cambios y también respecto a esto, eh, digamos, no sé si aquí los presentes han hecho evaluaciones o han participado de la evaluación ambiental en el SEA o han tramitado alguna consulta de pertinencia. Pero en general el sistema funciona eh, de manera online y en general se presenta un expediente y la autoridad lo evalúa respecto a cada uno de los componentes ambientales y a los contenidos mínimos que se deben presentar. Entonces, este nuevo instructivo se dio también una de las razones, además de actualizar ciertas informaciones, también viene a ayudar a ordenar un poco lo que había anteriormente, ya que antes las consultas de pertinencia eh, estaban explicadas y dada su metodología en distintos ordenamientos. Entonces yo acá dejé los 5 ordenamientos que existían previamente, en donde salían las instrucciones para presentar una consulta de pertinencia. Entonces, claramente, cuando uno hacía una consulta de pertinencia, el revisar esta cantidad de normativas, ir viendo los detalles, cruzar la información respecto a lo que uno está presentando, que muchas veces en una consulta de pertinencia sobre todo, no se tiene claridad tan definida de lo que se va a elaborar.
considerando de que son proyectos que probablemente todavía están en una etapa de factibilidad, están en una etapa de programación, de elaboración todavía de la ingeniería de base. Entonces, en ese sentido, la pertinencia eh, cuesta un poco encontrar cierta información para poder presentarla. Entonces, en ese sentido, antes, además de, digamos, de esa complejidad, también existían todas estas instructivos respecto a la pertinencia y por lo tanto se hacía un poco más complicado. Lo que viene a hacer este nuevo ordenamiento del 2024 es que viene a juntar todas estas instrucciones y presenta un solo instructivo base para poder hacer las consultas de pertinencia. Así que por ese lado facilita un poco la comprensión también del instructivo y la comprensión de lo que se está solicitando. Está mucho más claro todas las condiciones que se tienen para presentar una consulta de pertinencia, sea un proyecto de modificación, sea un proyecto nuevo, sea un proyecto que ya tenía RCA o un proyecto que no tiene una RCA previa. Bueno, eh, eso respecto al nuevo instructivo ese es, digamos, es el objetivo principal, el compilar las instrucciones y también actualizar el, lo que se solicita y lo que es necesario para que el SEIA pueda dar una respuesta y un pronunciamiento acertado respecto a la consulta de pertinencia. Bueno, en ese sentido, en primer lugar, quiero comentar que es una consulta de pertinencia, si es que alguien no lo tiene tan fresco. Una consulta de pertinencia es un trámite voluntario que se hace previo al potencial sometimiento de un proyecto, obra o actividad o de la modificación de un proyecto al SEA. Entonces, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental lo que hace es tomar las consultas de pertinencia y emite un pronunciamiento respecto a sobre si, en base a esos antecedentes proporcionados y a las condiciones que se presentan en esa consulta de pertinencia específica, un proyecto debe o no someterse al SEA y pasar por la evaluación ambiental de una DIA o un estudio de impacto ambiental. Entonces, por ese lado, hay que tener súper claro que la consulta de pertinencia viene a responder a través de un pronunciamiento y ese pronunciamiento no entrega un permiso, ¿cierto? No corresponde a una RCA, a una resolución, sino que es más bien una opinión que tiene el SEIA respecto a los antecedentes que se presentan. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces nos ha pasado que nosotros obtenemos una consulta de pertinencia, por ejemplo, negativa, que diga el SEIA, no, sabes que este proyecto no corresponde que ingrese, así que están bien con eso, solo presenten sus permisos sectoriales y con eso, digamos, puede funcionar el proyecto. Eso. Y justamente después el titular cambia algo de lo que se presentó en la consulta de pertinencia y eso ya quedaría inválida la respuesta anterior. Entonces, también eso dificulta el proceso de no saltarse a la autoridad, no evadir la evaluación. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Em, bueno, respecto al instructivo, para no irme por las ramas con la evaluación ambiental, igual al final les puedo dar algunos casos que nosotros hemos tenido, en particular con las consultas de pertinencia, que tienen, digamos, una complejidad en sí mismas, justamente por el tema que estaba comentando. Pero volviendo al instructivo, lo que indica principalmente este instructivo son los contenidos mínimos que tienen que tener las consultas de pertinencia para poder ingresar y que no sean rechazadas por inadmisibilidad. Entonces, en ese sentido, las consultas de pertinencia que
entran como proyecto nuevo, deben expresar en el nombre el tipo de proyecto que se pretende ejecutar. Y esto debe ser de forma clara y ya solo con el nombre del proyecto uno va a entender de qué se trata y qué es lo que lo que va a suceder en ese proyecto, lo que no se hacía anteriormente. Y esto no solamente para las consultas de pertinencia, sino también para los proyectos que ingresen como DIA o como EIA. Entonces lo que pide la autoridad es que nosotros ya no pongamos nombre al proyecto que sean como proyecto del Carmen, no sé, instalación nueva de Colina. No, tenemos que decir de qué va a pasar en esa instalación. Tiene que ser proyecto de paneles fotovoltaicos en La Ligua. Tiene que ser algo mucho más específico que tiene que pasar por esos filtros para que se pueda presentar y no genere una inadmisibilidad. También tiene que indicar expresamente si alguna parte, obra o acción del proyecto se encuentra ejecutada o en ejecución. Y esto también es algo súper importante y que muchas veces se pasa por alto en este tipo de pronunciamientos porque cuando muchas veces los clientes o los titulares requieren de una respuesta del SEIA de manera acelerada, necesitan presentar una consulta de pertinencia respecto a un proyecto o respecto a una modificación y necesitan rápidamente una respuesta porque tienen que empezar operaciones, porque están importando algún equipo o ya se comenzó, digamos, la gestión de implementar el proyecto. Entonces, o se tiene un plazo límite, que es bastante común. Entonces, eso muchas veces, o lo que indica esta, este nuevo contenido de la pertinencia es que se tiene que indicar si el proyecto ya se está ejecutando o si se encuentra en ejecución, que era algo que antes no se debía mencionar por obligación. Entonces, si por ejemplo uno está evaluando una instalación que ya comenzó sus operaciones, que lleva un tiempo operando, por ejemplo, a nosotros nos pasó con un servicio que el cliente tenía una instalación que era un taller mecánico para mineras, básicamente, y ese taller ya llevaba operando años, más de 10 años. Entonces ellos querían presentar una pertinencia para poder saber si hace 10 años tenían que haber ingresado al CEA. Entonces en ese sentido ese proyecto ya se encontraba en ejecución y eso se debe informar en la pertinencia. También se informa si se considera la ejecución de actividades en humedales ubicados dentro del límite urbano. Esto también es algo reciente y que ya se había aplicado a la evaluación ambiental de DIA y EIA, pero que ahora también lo solicitan para las pertinencias. En ese sentido, hay una página que se llama simbio.cl y esta página permite identificar los humedales urbanos que existen dentro de un área. Es también una página del Ministerio de Medio Ambiente, si no me equivoco, puede que sea de alguna otra institución gubernamental, pero digamos es la oficial. Y en esta página nosotros podemos subir un KMZ de nuestro proyecto y definir en qué rango de distancia se encuentran los humedales más cercanos. Entonces eso también debe ser informado en la pertinencia. Eso es para proyectos nuevos. Por otro lado, en el caso de los proyectos que introducen cambios a un proyecto que no tenía RCA, se debe indicar la fecha de inicio de la operación, proyecto o actividad original que se debe modificar. Por lo tanto, se debe explicar el proyecto que ya existe, que ya está en operación, pero no solamente la operación, sino todo el proyecto, desde la fecha de inicio. Y se deben informar también todas las respuestas de consultas de pertinencia que están relacionadas al proyecto original. O sea, si en el pasado se hicieron consultas de pertinencia,
se deben explicar y presentar las respuestas. Y a menos que se indique que no se ejecutarán los cambios que fueron ya consultados. Que también es algo que puede pasar, que uno presenta una consulta de pertinencia, se pronuncia el SEIA, e independiente de su respuesta, el titular decide no seguir con los cambios presentados y no se genera ningún cambio en el proyecto o se presenta otro tipo de cambios. En ese sentido, también eso no es necesario poner las pertinencias que no fueron ejecutadas. Sin embargo, igual yo recomiendo en una tablita de resumen colocarlas igual y colocar que no se generaron esos cambios para una mayor claridad para la autoridad. Luego tenemos los contenidos mínimos para pertinencias que introducen cambios a proyectos con RCA favorable, o sea, proyectos que ya cuentan con RCA. Y en ese sentido, el detalle ya para este tipo de proyectos aplican todos los contenidos mínimos que ya se han conversado y además se deben identificar todas las RCA que están asociadas a este proyecto. Y en ese sentido también estas RCA deben estar indicadas todos los cambios que se pretenden hacer a esa RCA con esta nueva pertinencia. Entonces, también, tablita resumen, el instructivo presenta una tabla, un formato de tabla, que es el que se debe ocupar. Así que en ese sentido, la tabla solamente hay que copiarla desde el instructivo y ahí detallar toda esta información. Además, se deben informar todas las respuestas a consulta de pertinencia, al igual que en la condición anterior. Y en el caso de RCAs que están asociadas a un EIA, siempre se deberá presentar un análisis justificando si se van a cambiar, modificar las medidas de mitigación, reparación o compensación que fueron presentadas en el EIA. Y si estas son modificadas sustantivamente, también lo mismo eh, para, para que la autoridad también tenga una claridad respecto a lo que ya está construido, lo que ya está aprobado y qué son los cambios que se pretenden modificar. Además, lo que les comentaba en un principio, el SEA podrá solicitar de manera excepcional, ya no es para todos los proyectos, los informes a uno o más OAECA, que son estas instituciones que tienen facultades para evaluar los componentes ambientales en apoyo al SEA. Y estos son, como les comentaba, el SAC, Senagiomin, va a depender del proyecto específico, em, pero digamos estas instituciones también pueden dar una opinión respecto a lo que se está presentando. Y el SEA también va a poder tener esa carta bajo la manga, entre comillas, y excepcionalmente, si es necesario, va a solicitar un informe. En el caso de que, por ejemplo, el titular presente una modificación que afecte a un humedal, por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto de que en ese caso también el SEA puede llegar a solicitar un informe a una OAECA para solicitar su opinión también respecto a ese humedal en el caso del ejemplo. Y otros cambios respecto al instructivo, ¿cierto? Va a dar un énfasis en que las obras de mantención, conservación o reparación que estén asociadas a renovaciones, reposiciones, ya algo más de mantenimiento, por decirlo así, no van a ser un cambio de consideración. Y en ese sentido, también es algo nuevo y que de hecho va a ayudar también, al menos a mí particularmente ya tengo un proyecto actualmente en el que se quiere revisar si es necesaria una pertinencia y es justamente un proyecto que busca hacer un mantenimiento por unas tuberías que fueron dañadas en un evento climático. Entonces, en ese sentido, eso podría pasar por una renovación o una mantención
y por lo tanto no sería un cambio de consideración. Y eso ya está en el instructivo. Así que también hay que considerarlo. Y por otro lado, es obligatorio comparar la situación previa y posterior al cambio, o sea, siempre presentar la situación con proyecto y sin proyecto para poder contrastar el impacto que está agregando esta actividad que se está consultando. Además, se debe incluir la cuantificación de contaminantes, recursos naturales extraídos, residuos y sustancias generadas en el proceso. Y eso también es algo que antes, previamente, las consultas de pertinencia no traían tanta información, no era necesario presentar esa cantidad o de detalle, por lo menos. Y ahora sí lo solicitan y también se genera esa instancia que tiene la pertinencia de consulta. O sea, cuando uno presenta una pertinencia, la autoridad también tiene la oportunidad de solicitar información adicional al titular para poder tener un pronunciamiento informado y así poder cerrar bien la respuesta y también darle una oportunidad al titular de completar su consulta de pertinencia para poder obtener una respuesta y que no vuelva a hacer un rechazo. Sobre todo, viene a ser importante considerar todos estos cambios en regiones en que las pertinencias se demoran mucho en responderse. Ya, dependiendo de la región, muchas veces hay pertinencias que se demoran unos 6 meses en responder y que justamente la idea es que siempre la primera presentación sea la más completa para también evitar un poco el alargue de tiempo. Em, Eso, por otro lado, bueno, con respecto a las pertinencias, hay que tener cuidado entonces con todo lo que comentamos dentro del instructivo. Como les digo, los cambios son para complementar lo que ya estaba establecido con respecto a los análisis de los artículos del artículo 10, por ejemplo, y el artículo 3 del decreto 40, y el artículo 10 de la 19.300. En ese sentido, el análisis continúa siendo el mismo. Se analizan esos artículos para determinar eh, si el proyecto requiere de un ingreso mediante alguna de las cláusulas de esos artículos. Y también con respecto a las modificaciones de proyecto, también aplica los mismos análisis de la ley 19.300 y del decreto 40 del reglamento del SEIA. Así que por ese lado está más claro y ya uno está más acostumbrado a hacer ese análisis. Así que, bien. Bueno, por mi parte, como comentaban en un comienzo, eh, agradezco la instancia para presentar estos cambios. Ahora los dejo con Eliseo y me quedo aquí si es necesario responder alguna consulta. Bueno, muchas gracias, Valentina, por esta exposición tan clara. Eh, bueno, y lo que siempre queda después de saber que hay alguna actualización o modificación de un reglamento, o en este caso un instructivo, es cómo nos aplica, ¿cierto?, en nuestra empresa y principalmente qué acciones debemos ejecutar, ¿ya? Por esto que finalizada esta sesión, yo voy a quedar en contacto con ustedes por correo electrónico para que nos puedan hacer llegar las dudas que tengan. También les voy a compartir un documento técnico que resume lo que presentó Valentina y si ustedes quieren ir un poco más allá, consultas sobre quizá evaluación ambiental o gestión de permisos, siéntanse en confianza de contactarnos a través de ese medio, agendar una reunión también si ustedes tienen disponibilidad. Así que agradecemos su participación y a continuación lo dejo con Jorge nuevamente para que puedan revisar las preguntas que ustedes dejaron en el chat antes de finalizar la jornada. Escucho, ¿cierto? Parece que sí. Muchas gracias, Valentina.
Eliseo, también gracias por tu intervención y presentación. Hay una mano levantada de María Ignacia. No sé si quiere preguntar algo. Es la única que veo como hasta ahora. María Ignacia, ahí la No la bajó. levanté, disculpe. Ok, ya. Bueno, no, tranquila, no se preocupe. Entonces, como expuse en un principio, podemos dejar las preguntas en el mensajero de este webinar. Sin embargo, nosotros tomamos todas las preguntas que ustedes nos hicieron, hay varias, y las vamos a compilar en un archivo y las vamos a responder y se los vamos a enviar a todos ustedes como una especie de obsequio, en el fondo de compilado de preguntas con respuestas nuestras, para que ustedes puedan tenerla a la mano. Y eso va a ser terminado el webinar. Entre hoy día y mañana le enviamos ese archivo con la información. De todas maneras, vamos a aprovechar que ya nos queda un poco de tiempo de comentar algunas preguntas junto con Valentina, para que Valentina puedas encender tu cámara y vamos conversando algunas cosas que yo te voy a ir preguntando en algún orden sobre las preguntas. Ok. Vale. Una pregunta que viene como tratando de ordenar un poco la secuencia. Este nuevo ordinario, el cual tú expusiste, ¿anula o deja como eh, sin efecto los anteriores, que de alguna forma también daban como instrucciones en términos de formato y otros aspectos a las consultas de pertinencia, o más bien complemento? Em, sí, viene a reemplazar los instructivos anteriores. Se compila todo en un solo instructivo y reemplaza los ordinarios anteriores. Y en ese sentido, ¿desde cuándo está como vigente esta nueva indicación? Desde diciembre del 2024, así que ya cualquier pertinencia que ingrese desde esa fecha ya tiene que incluir estos contenidos. Esta es una pregunta mía, pero en base a varias cosas que veo como que están preguntando. Y tú ayúdame a ordenar las ideas en una respuesta. Eh, las consultas de pertinencia eh, siguen o mantienen su carácter de pronunciamiento sobre un análisis que hace un mandante o eventualmente un profesional o un consultor al respecto de un proyecto. No son resolutivos, ¿cierto? Claro, exacto. De hecho, el instructivo actual dice que es una opinión del SEA, textualmente. No habla de resolución, así que hay que tomarlo de esa forma. O sea, puede servir para presentar en alguna que otra fiscalización, pero no viene a ser una resolución. Claro. Ahí, dentro de las cosas que habitualmente nosotros vemos como asesores, es que las pertinencias se ocupan para, digámoslo, regularizar un proyecto que tiene una RCA y que con el tiempo cambia, no sé, por tecnología, se amplía una bodega, un espacio, y las pertinencias se ocupan para tener un argumento desde el mandante ante la autoridad de que su ampliación, su cambio, no significó una nueva evaluación ambiental, po. Entonces, eso se mantiene, ¿cierto? Eso no cambia Claro, bajo esta eso se nueva. mantiene. Ya, perfecto. Una pregunta ya más directa de una persona. ¿Esta pertinencia o este cambio en la forma de presentar la pertinencia significa un incremento en fiscalizaciones por parte de la autoridad? ¿Cómo lo ves tú desde nuestra experiencia?
O también si es que el instructivo nuevo lo incorpora o se menciona como parte de una forma de proceder por parte del SEA. Em, lo que pasa es que la pertinencia tiene un carácter de consulta y digamos, lo que comentábamos de respecto a la evaluación ambiental, pero no es, el instructivo al menos no incluye ningún tema de fiscalización, ya que es la SMA quien le corresponde la facultad de hacer, de fiscalizar. Lo que sí, bueno, en nuestra experiencia, lo que yo he visto es que han resultado proyectos rechazados, como por el tema del nombre, y, o sea, más que rechazados, inadmisibles. em, no, no sé si eso ha aumentado las fiscalizaciones, porque como te digo, es la SMA quien fiscaliza y no el SEIA, pero sí el SEIA ha estado mucho más estricto con los contenidos que se han presentado, al menos en el último tiempo, por lo que nosotros hemos visto. Pero es eso más que nada respecto a la fiscalización. Vale. Y bueno, otra persona nos pide si podemos compartir el link donde acceder al instructivo. Eso lo vamos a hacer Ah, sí. en la planillita en el transcurso de la tarde. ¿Ya? Aquí hay una pregunta, y te lo voy a leer textual, porque algún ejemplo de un caso en que se le indica al titular ingresar al SEIA y los motivos que fundaron esa opinión, eh, Eh, luego de revisar una pertinencia, entiendo yo. claro. Un ejemplo de algún proyecto que sí haya tenido que ingresar. Em, es que a mí en particular las pertinencias que yo he ingresado no han tenido que ingresar porque son modificaciones más simples y en general no generaban mayores impactos. Así que como que un ejemplo, pero más que nada cualquier proyecto que haga un cambio de consideración dentro del proyecto y que cumpla con lo que se indica en el artículo 10 de la ley 19.300 y artículo 3 del decreto 40, puede, puede ser útil. De todas formas, si después tenemos que responder las consultas a través digamos, de un documento, ahí podríamos buscar algún ejemplo para poder entregarle. Sí, correcto. Desde nuestra experiencia como asesores o elaboradores de consulta de pertinencia, ¿cuánto es el tiempo que está demorando la respuesta por parte de la autoridad? Eh, en la RM, 6 meses, más o menos, APP. Como que depende del momento en que se presente la consulta, más que nada por la carga que tiene el CEIA, pero eso es como más o menos el tiempo que nosotros nos hemos estado demorando con respecto a las respuestas del CEIA. ¿Y en otras regiones tiene alguna referencia? Sí, en Antofagasta son más rápidas, y en general en las regiones podrían demorarse la mitad, incluso como 3 meses. Considerar unos 4 meses en regiones yo creo que está bien. Claro, a eso hay que agregarle el tiempo que es necesario como para construir el Claro, escrito, el po, documento, sí, ¿cierto? Que eso también es variable, porque si tenemos toda la información, 4 semanas, pero si la información hay que prepararla o el cliente de alguna forma, o el mandante, digámoslo, tiene que sí. reconstruir escenarios, eso demora un poquito más. Claro, por ejemplo, en regiones que son menos concurridas, yo he visto que se pueden demorar un mes. Va a depender igual de la congestión de la región. Bueno, súper. Acá hay una consulta que yo creo que ya la respondimos, pero para como aclarar en términos
generales, ¿la pertinencia sigue siendo una consulta de ingreso o no ingreso o una evaluación ambiental? Esa es la pregunta, Valentina. Eh, claro, la consulta de pertinencia vendría a definir si es que el proyecto debe ingresar o no al servicio de evaluación ambiental y también de qué manera, si es una DIA o un EIA. Sí, ahí como para complementar un poco desde mi experiencia, a veces las pertinencias son requisitos que establecen, que se establecen en algunos contratos de algunos proyectos. Entonces, sí o sí, las pertinencias se tienen que preparar y presentar en el sello. Caso ejemplo de esto son las empresas que trabajan para el Estado, es decir, proyectos de obra, de MOP o de vialidad o alguno otro de ese estilo de infraestructura. Por lo general, dentro de los contratos, las pertinencias se forman parte de una obligación por parte del EPCista, del constructor o de la empresa que tenga que ejecutar ese compromiso, ese contrato con el Estado, ¿ya? Pero en términos generales, una pertinencia, como bien lo explicó la Valentina, es una opinión por parte del CA respecto de un análisis que hacemos nosotros, los profesionales del medio ambiente o las personas que estamos a cargo del proyecto, eh, para contrastar lo que dice el reglamento de evaluación de impacto ambiental y la envergadura de nuestra actividad a desarrollar. Y ese análisis puede ser interno, es decir, que no lo presentamos al CEA, y puede ser con una presentación al SEA. Y esa presentación al SEA es la que, eh, según lo que nos cuenta Valentina, puede demorar dependiendo de la congestión de la región donde se esté ingresando el proyecto. Entonces, en ese sentido hay que tener como claridad de cuál va a ser el propósito de elaborar o no una pertinencia, porque hay proyectos que a nosotros nos pasa bien seguido, que evidentemente tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, hacer una pertinencia es un tiempo, de alguna forma, que se va a gastar, pero vamos a obtener las mismas respuestas sin haber hecho el ingreso, porque es evidente que el proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro cuándo es necesario o no una pertinencia y eso depende de ustedes, pues, de la situación o el escenario que estén ustedes viviendo para poder determinarlo. Eh, en el caso, Valentina, hago una pregunta. En el caso de pronunciarse una consulta de pertinencia como inadmisible, ¿de qué forma se debe proceder? ¿Se debe reformular con una nueva carta de pertinencia? ¿Cuál sería como nuestra recomendación en términos generales? Eh, claro, habría que considerar el motivo de la inadmisibilidad, por ejemplo, si falta algún contenido, que es como lo más común, y luego actualizar el expediente con esos cambios y volver a presentar al sistema la pertinencia. Sí. Sí, hay una cuestión que siempre yo destaco, no sé si ustedes lo han visto, eh, las resoluciones de pertinencia cuando emanan del SEA, dice en la parte final, como en uno de los puntos finales, dice, este análisis ha sido elaborado según la información que ustedes nos han presentado. Si ustedes han omitido alguna parte o información de su proyecto, esta pertinencia como que queda nula, o este análisis que se hizo a partir de lo que ustedes nos presentan y nuestra respuesta queda nula. Entonces eso también es importante que eventualmente cuando uno tiene un proyecto en el cual ha decidido presentar una carta de pertinencia, ser lo más transparente posible para que el proyecto sea bien revisado. Y vuelvo a insistir, o sea, ese análisis de determinar si la pertinencia implica un ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya nosotros lo vamos a saber en ese momento. Lo que vamos a pedirle finalmente a la autoridad es su opinión de que valide nuestro análisis. Caso distinto es cuando nos damos cuenta de que el proyecto no requiere entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque no cumple ninguno de los criterios que están en el reglamento, y por lo tanto ese también como análisis la autoridad también podría como reafirmarlo, ¿ya? Pero si nosotros omitimos detalles del proyecto o la autoridad se da cuenta de aquello, eso quedaría nulo.
¿ya? Hasta que alguien se dé cuenta, ¿ya? Porque eventualmente las pertinencias no son fiscalizables como un permiso propiamente tal, ¿ya? Porque volvemos al punto, es una opinión del SEA respecto de algo que nosotros mismos hemos preparado y elaborado. La última pregunta, Valentina, porque ya se nos acaba el tiempo. Cuando hacemos este ingreso de pertinencia, ¿se produce cierto grado de iteración o de consulta por parte de la autoridad? ¿Cómo es el proceder en este caso? ¿Hay ese espacio? Porque haciendo como el paralelo con una evaluación ambiental normal y directa, hay ITARA, hay adenda. En el caso de las pertinencias, ¿se da ese espacio para corregir o complementar? Sí, sí, también se da ese espacio. Una vez que se presenta la consulta, la autoridad revisa el expediente y usualmente también solicita información adicional, complementaria o alguna aclaratoria. Y para eso entregan 30 días hábiles para hacer la respuesta. Así que también hay que considerar ese tiempo dentro de la evaluación completa, como en los plazos que estábamos conversando. Pero sí se puede dar esa instancia y lo que sí la dan solo una vez. Es como la oportunidad que se tiene, digamos, para presentar aclaratorias. Mira, acá hay una consulta que esta sí ya es la última, que me parece interesante que podamos compartir con el resto. No es una pregunta, ya es una opinión de una persona o exposición de una situación. En ocasiones, para poder solicitar un permiso ante la Seremi de Salud, igual piden una RCA o a veces una consulta de pertinencia en donde detalla la instalación o la actividad a autorizar. En caso de no tener ninguno de estos documentos, no emiten el permiso o no te permiten ingresar la solicitud. Dentro de nuestra experiencia, Valentina, ¿te han contado por esto? ¿Cuál sería como una forma de resolverlo? Eh, que yo lo veo súper interesante porque es un clásico. Eh, no, a mí no me ha tocado, solo me ha tocado que hay algunas instituciones que han pedido, cuando se modifica un permiso sectorial, han pedido pertinencias, como para asegurarse como el trato con el SEIA y que no se tope la evaluación ambiental que fue evaluado, el permiso sectorial que fue evaluado dentro del SEIA con el permiso sectorial del servicio sectorial. Y eso me ha tocado ver, que han pedido pertinencias para poder confirmar de que no, que el SEIA, digamos, no va a tener ninguna objeción con la modificación del permiso. Pero lo que comenta que es como que como para presentar un expediente y obtener un permiso, eso no lo he visto de esa manera, al menos. Mm. Sí, mira, ahí lo que yo he visto, un poco para complementar tu observación o lo que tú has observado, lo que yo sí he visto es que esto sí pasa. O sea, hay algunas Ceremi que te piden, incluso algunas comunas, algunas municipalidades que te piden que lleve esta evidencia, que en el fondo es como una especie de lavado de mano por parte de la autoridad, de que tu proyecto no requiere evaluación ambiental. Por lo tanto, ellos se pueden pronunciar respecto al permiso en particular que se les está solicitando, ¿ya? Para tener esa precaución ellos. Sin embargo, cuando ocurre eso, lo que yo recomiendo y lo que hemos hecho en otras ocasiones nosotros es que pedimos como una especie de reunión para explicar el proyecto, porque eventualmente la gente que está en recepción de las solicitudes de permiso, o eventualmente en el trámite online, uno no puede tener mayor interacción, pues, porque la gente a veces no conoce toda la normativa y la página web tampoco permite conversar con ella para explicarle. Entonces ahí lo que yo recomiendo es que se acceda a una instancia superior, quizás a una reunión de lobby o algo que permita explicar tu proyecto para que no se malinterprete la envergadura de este y con eso pedir el permiso en específico, ¿ya? Porque eso es lo que un poco la autoridad como sectorial quiere evitar, que ingrese un permiso
no sé, por ejemplo, de agua potable y alcantarillado particular, siento que el proyecto debió haber ingresado a través de una DIA, ¿ya? Y debería tener una RCA. Pero a veces ese tipo de proyectos, agua potable, alcantarillado, no requiere una DIA porque es algo súper específico, puntual, acotado, y eso hay que explicarlo. Entonces, a veces la persona del mesón o la página web donde se inicia el trámite no te permite tener esa interacción. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es que busquen esa instancia. Y existe fundamento legal para que eso no se exija. ¿Ya? Está por Contraloría General de la República que eso no es un impedimento para solicitar un permiso sectorial, ya sea comunal o en algún CEREM. Ya, vamos a ir terminando la actividad, justo se cumplió el tiempo, entonces nos comprometíamos, como les decía, a entregar las respuestas en un documento. Le agradezco profundamente a Valentina, a Eliseo por su participación, también a nuestro equipo de producción encabezado por Richard, para haber organizado este evento y a todos ustedes que permanecieron muy atentos y casi hasta el final conectados con nosotros. ¿Ya? Que tengan un excelente día